Una piñata cuelga por dos cuerdas fijas que forman un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Si la piñata llena de dulces tiene una masa de 5.6 kilogramos, calcula las fuerzas de tensión de las cuerdas y considera el valor promedio de la aceleración gravitacional. Muy bien, bueno, tenemos aquí el diagrama del problema en cuestión, en donde estas cuerdas están haciendo un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal en ambos lados. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que conocer para poder resolver un problema de dinámica, dado que el cuerpo, en este caso la piñata, está fija? Bueno, lo primero que tenemos que saber y preguntarnos para hacer la solución es qué fuerzas están actuando. Ok, esto siempre deben de analizarlo. Podemos observar que existe aquí una fuerza debida a la primera cuerda, que le vamos a llamar fuerza T1, respecto a la fuerza de tensión 1. De forma análoga, existe una fuerza de tensión respecto a la otra cuerda, que le vamos a llamar fuerza de tensión T2, y pues ambos son representados por una fuerza vectorial, es decir, un vector. Y tenemos una fuerza de tensión F3. Esta fuerza de tensión es algo curiosa, veamos por qué. En este caso, la fuerza de tensión T3 es igual al peso, que está representada por una W, y eso es igual a la mg. Una vez conociendo esto, podemos implementar un sistema de referencia, o como se le conoce cotidianamente, un diagrama de cuerpo libre implementado en un plano XY. Entonces transformamos todo este sistema del problema en un diagrama de cuerpo libre. Observen que ponemos en el origen nuestra piñata de masa M, y de ella salen las fuerzas de tensión de acuerdo a la tensión 1 y la tensión 2, que son las cuerdas, y la tensión W, que prácticamente es el peso. Entonces podemos una vez sustituir directamente la fuerza de tensión 3 como nuestro vector W. Ahora, para poder realizar y armar las ecuaciones, es necesario tener unas condiciones de equilibrio de acuerdo a las leyes de Newton. En el caso de las fuerzas en X, la suma de todas las fuerzas en ese eje tiene que ser igual a 0. Análogamente, la suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Insisto, esto es porque la masa, o en este caso el cuerpo, que es la piñata, está estáticamente y no tiene ningún movimiento. Como el ángulo parte desde el eje X en ambos lados, entonces se cumple lo siguiente, en donde la fuerza en X va a ser igual a mi magnitud de mi fuerza por el coseno del ángulo en cuestión. En este caso, observen que esta fuerza no es más que la fuerza de tensión, y el ángulo en particular son los 45 grados. Para el eje Y va a suceder algo análogo, solo que se va a utilizar el seno del ángulo. Cabe señalar que estas ecuaciones ya vimos cómo las podemos obtener en un video anterior. Les dejo en la descripción el enlace del mismo para mayores detalles. Para la suma de fuerzas en X tenemos lo siguiente. La suma de fuerzas en X va a ser igual a mi tensión 1 multiplicado por mi coseno de 45 grados menos mi tensión 2 multiplicado por mi coseno de 45 grados. Este menos significa que está yendo hacia la dirección negativa, o mejor dicho, hacia el sentido negativo de las X, mientras que la tensión 1 va en el sentido positivo de las X, razón por la cual la tensión 1 es positiva y la tensión 2 es negativa. Esto no significa que sean fuerzas negativas, lo único que significan estos signos son las direcciones o los sentidos del vector, y pues por la condición de equilibrio tiene que estar igualado a 0. De esta forma podemos también conocer la ecuación de las sumas de fuerzas en Y. Entonces tenemos lo siguiente: la suma de fuerzas en Y va a ser igual a mi tensión 1 por el seno del 45 grados más mi tensión 2 por el seno de 45 grados menos mi magnitud del peso. En este caso pasa exactamente lo mismo.
como ahora estamos analizando lo que sucede en Y, observen que tanto la tensión 1 como la tensión 2 van en sentido positivo en el eje de las Y. Esta razón por lo cual los dos tienen el signo positivo, pero el peso va en la dirección negativa de las Y, razón por la cual tiene este signo menos. Análogamente, lo que sucedió con X también sucede en Y. Hay que tener mucho cuidado con los signos para saber en qué sentido van los vectores. Ok, una vez planteando esta suma de vectores con la condición de equilibrio, podemos resolver el sistema de ecuaciones para poder encontrar la tensión T1 y T2. Como primera ecuación tenemos la suma de fuerzas en X y como segunda ecuación tenemos la suma de fuerzas en Y. Entonces este es un sistema de ecuaciones de 2×2 en el cual lo podemos resolver con el método que más prefiera. En este caso vamos a hacer una simple sustitución en el cual la tensión 1 y la tensión 2 van a ser iguales de acuerdo a la primera ecuación. Si hacemos un simple despeje y de la ecuación 2, haciendo la sustitución y haciendo el despeje adecuado, podemos tener la siguiente ecuación, en donde la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 y esto va a ser igual a la magnitud del peso dividido entre 2 veces el seno de 45 grados. Cabe señalar que el cálculo a detalle en cómo obtuvimos esta ecuación y todas estas relaciones la podemos ver en el video previo a este ejercicio. Una vez dados los resultados anteriores, podemos hacer lo siguiente. Sustituimos los datos finales en la ecuación y resolvemos. Es decir, como nuestra tensión 1 es igual a la tensión 2 y esta es igual a esta expresión de cantidad, podemos hacer la sustitución simple, en donde la magnitud de mi W va a ser igual a mi masa por mi magnitud de la aceleración gravitacional, que esto suele ser generalmente en promedio 9.81 por metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por mi masa, que en este caso es 5.6. Haciendo la multiplicación correspondiente, podemos dar una buena aproximación que mi peso equivale a 55 newtons. Entonces, sustituyendo en la ecuación, obtenemos que 55 dividido entre 2 veces el seno de 45 grados es igual a 55 por la raíz de 2 sobre 2. Si queremos obtener los decimales de esta expresión, podemos darnos cuenta que esta es semejante a 38.90 newtons. Por lo tanto, podemos concluir que mi tensión 1 y mi tensión 2 actúa una magnitud de fuerza igual a 38.9 newtons en ambos casos. Y de esta manera resolvemos el ejercicio en cuestión.